Te dijeron que ser correcto te protegería, que ser honesto te haría respetado, que ser bueno, disponible y transparente construiría relaciones sanas y una vida estable. Y sin embargo, si miras con atención, verás algo inquietante. Los que hablan menos parecen tener más control. Los que no explican todo no son cuestionados. Los que no piden permiso rara vez son empujados a dar explicaciones. Entonces aparece la pregunta incómoda que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si no es que estés fallando como persona, sino que estás obedeciendo un guión que nunca fue diseñado para que ganes? ¿Por qué el que se esfuerza por ser entendido termina justificándose? ¿Por qué el que siempre cede acaba perdiendo peso psicológico? ¿Por qué el silencio, que supuestamente es debilidad, en ciertos contextos se convierte en poder? Hay una contradicción que atraviesa el trabajo, la familia, las relaciones y la vida social. Se premia en el discurso la empatía y la apertura, pero en la práctica se responde a la frialdad, a la distancia y a la escasez emocional. No es maldad, no es casualidad. Es una ley que opera por debajo de la moral y por encima de las intenciones. Si alguna vez sentiste que hacer lo correcto te dejó en desventaja, no es paranoia, es percepción. Quédate, porque entender esta regla no te hace mejor persona, te hace consciente. La mayoría de las personas no pierde poder porque sea incompetente, sino porque cree que el mundo funciona como le dijeron que debía funcionar. Desde pequeños se nos entrena para pensar que la coherencia interna, la honestidad total y la buena intención generan respeto automático. Que si explicas bien tus motivos, los demás entenderán. Que si eres transparente, confiarán. Que si cedes hoy, mañana te lo devolverán. El problema es que ese modelo no describe cómo se comportan los humanos bajo presión, competencia o jerarquía. Describe cómo nos gustaría que se comportaran, y la realidad no opera sobre deseos, opera sobre incentivos y percepciones. El primer choque ocurre cuando notas que cuanto más explicas, menos autoridad proyectas. No porque explicar sea malo, sino porque en sistemas sociales la explicación constante se interpreta como necesidad de aprobación, y la necesidad siempre ocupa una posición inferior. El segundo choque llega cuando descubres que la disponibilidad permanente no genera gratitud, sino expectativa. Lo que está siempre accesible pierde valor psicológico. No se protege, no se cuida, no se respeta, se usa. El tercer choque es más sutil. Cuando actúas desde la buena fe esperando reciprocidad, pero el otro actúa desde la optimización personal, no hay equilibrio. Hay asimetría. Y en toda asimetría, alguien controla el ritmo y alguien se adapta. La sociedad enseña normas morales visibles, pero oculta las reglas operativas reales. En público se celebra al colaborador, al comprensivo, al que siempre está. En privado, el sistema recompensa al que marca límites, al que no se explica de más, al que no reacciona emocionalmente. No porque sea más cruel, sino porque es más predecible y menos manipulable. Aquí es donde muchos se confunden y se culpan a sí mismos. Piensan que algo está mal en ellos por sentirse desplazados, ignorados o sobrecargados. En realidad, están jugando ajedrez creyendo que es damas. No es que la sociedad castigue la bondad, castiga la ingenuidad estructural. Castiga no entender que toda interacción humana contiene una negociación implícita de estatus, atención y control emocional. Cuando no conoces esa negociación, siempre ofreces más de lo que recibes. Y cuando siempre ofreces más, el sistema se reajusta para que ese exceso se vuelva obligatorio. Ahí nace el resentimiento silencioso de quien hizo todo bien, y aún así perdió. No perdiste por ser correcto. Perdiste por no conocer el precio real de cada gesto. Observa una escena común en el trabajo. Una persona acepta todas las tareas extra, responde correos a cualquier hora y siempre dice que sí. Al principio es vista como comprometida, luego como disponible, finalmente como obvia. Cuando necesita algo, la respuesta tarda,
No hay urgencia. Su esfuerzo ya fue absorbido por el sistema, no porque los demás sean malvados, sino porque el cerebro humano se adapta rápido a los patrones. Lo constante deja de generar señal, se vuelve fondo. En cambio, el que entrega de forma intermitente, el que no siempre está, mantiene valor porque introduce incertidumbre, y la mente humana presta más atención a lo que no puede predecir del todo. En las relaciones personales ocurre algo similar. La persona que explica cada emoción, cada inseguridad, cada pensamiento, cree que está construyendo intimidad. Pero muchas veces está eliminando el misterio que sostiene el interés. El otro ya no tiene que interpretar, esforzarse o invertir. Todo está servido. El vínculo se vuelve unilateral sin que nadie lo declare. La sobreexposición emocional no genera conexión automática, a menudo genera saturación. No porque sentir sea débil, sino porque mostrarlo todo elimina tensión psicológica. Y sin tensión, no hay presencia. Hay también una reacción inconsciente frente a la amabilidad excesiva. El ser humano tiende a justificar internamente el trato que da. Si trata mal a alguien que no se defiende ni se retira, su mente concluye que esa persona puede soportarlo. No es un razonamiento consciente, es una adaptación automática para reducir disonancia. Por eso, quien nunca marca límites suele recibir menos cuidado con el tiempo. No se percibe como alguien a proteger, sino como alguien que aguanta. El silencio, en contraste, activa mecanismos distintos. Cuando alguien no responde de inmediato, no se explica, no se defiende, la mente del otro empieza a trabajar. Aparece la duda, la interpretación, la proyección. El silencio no entrega información, y el vacío informativo genera peso psicológico. No porque el silencioso sea superior, sino porque obliga al otro a llenar el espacio. En ese llenado, se invierte energía, y donde hay inversión, hay interés. También está la reacción ante la debilidad explícita. Mostrar vulnerabilidad en un entorno no seguro no despierta empatía universal. Despierta jerarquización. Algunos ayudan, otros toman nota. El sistema social no es homogéneo. Está compuesto por individuos con incentivos distintos. Y el error común es actuar como si todos compartieran la misma ética. Cuando te muestras abierto con quien compite contigo, le estás entregando información estratégica, no por malicia, sino por desconocimiento del contexto. Nada de esto convierte a las personas en monstruos. Las convierte en predecibles. El problema no es sentir, ni dar, ni confiar. El problema es hacerlo sin leer la estructura en la que estás parado. La psicología humana responde menos a lo que dices que a lo que haces repetidamente. Y cada repetición construye una posición. El que no entiende esto cree que lo están traicionando. El que lo entiende sabe que solo están siguiendo el guión invisible. En toda estructura social, aunque nadie lo diga en voz alta, hay una diferencia clara entre quien se adapta y quien marca el marco. El primero vive reaccionando, el segundo define el ritmo, el que vive según las reglas visibles suele preguntar, aclarar, justificar. Cree que eso mantiene la armonía. El que entiende las reglas implícitas hace lo contrario. Reduce palabras, controla tiempos, no explica decisiones que no requieren permiso, y esa diferencia casi invisible produce resultados opuestos a largo plazo. El que sigue la norma superficial suele ser leído como accesible, y lo accesible, en términos psicológicos, se percibe como gestionable. No importa cuán capaz sea, si siempre responde, si siempre se adapta, si siempre está disponible. El sistema lo coloca abajo en la jerarquía informal. No porque valga menos, sino porque su comportamiento indica que necesita pertenecer más de lo que los demás lo necesitan a él. Esa necesidad se filtra incluso cuando no se dice, y donde hay necesidad, hay pérdida de poder. En cambio, el que entiende el juego no busca imponerse, no grita, no amenaza, simplemente no corre detrás. Su conducta envía una señal silenciosa. No todo está abierto. No todo es negociable. No todo será explicado.
Esa ambigüedad controlada genera respeto, incluso incomodidad. Y la incomodidad, bien manejada, crea atención. Nadie ignora a quien no puede leer del todo. En el trabajo este perfil no es necesariamente el más simpático, pero suele ser el más escuchado. No habla más, habla menos. No justifica cada decisión, solo actúa. Cuando dice no, no lo acompaña de un discurso. Y esa economía verbal le da peso. Porque el sistema interpreta que si no necesita convencer, es porque tiene margen. Y el margen siempre es poder. En las relaciones personales ocurre algo parecido. El que vive explicando lo que siente suele terminar persiguiendo validación. El que dosifica su mundo interno permite que el otro se acerque por elección, no por saturación. No es frialdad emocional, es control del acceso. Y el acceso define el valor. Cuando todo está disponible, nada se protege. Cuando hay límites, hay cuidado. El error es creer que uno gana siendo moralmente correcto y el otro gana siendo cruel. No es así. Uno pierde por desconocer cómo se asigna el estatus psicológico. El otro gana porque no lo regala, no manipula, no engaña. Simplemente no se entrega antes de tiempo. En un mundo donde casi todos se explican de más, el que se calla a tiempo no parece débil, parece sólido. Y esa solidez, aunque nadie la nombre, inclina la balanza. Uno de los errores más comunes es confundir madurez con aguante. Muchas personas creen que ser adulto significa no incomodar, no confrontar, no decir no. Aprenden a tragar silenciosamente para no generar problemas. Lo que no ven es que cada vez que toleran algo que les pesa, envían una señal clara: esto es aceptable. El entorno no lee tu sacrificio interno, solo registra tu conducta externa. Y la conducta repetida redefine el límite. Con el tiempo, ya no te piden permiso. Asumen disponibilidad. Asumen silencio. Asumen que puedes con más. Otro error frecuente es la sobreexplicación. Explicar demasiado suele nacer del miedo a ser malinterpretado. Pero en la práctica, comunica inseguridad sobre tu propia posición. Cuando justificas cada decisión, entrenas al otro a evaluarte, a aprobarte o desaprobarte. Le das un rol que no le corresponde. La explicación constante no aclara, debilita. Porque quien tiene autoridad no necesita narrar su razonamiento completo para ser tomado en serio. La mente humana interpreta la brevedad como convicción y la convicción como estabilidad. También está la creencia de que la honestidad total es siempre una virtud. Decir todo, sentir todo en voz alta, mostrar cada duda. El problema no es la honestidad, es el contexto. En entornos competitivos o jerárquicos, la transparencia absoluta se convierte en exposición innecesaria. No todos escuchan para entender. Algunos escuchan para ubicarte. Cuando entregas tus inseguridades sin filtrar, pierdes margen. Y el margen es lo que te permite moverte sin ser presionado. Otro patrón destructivo es intentar ser querido por todos. Esta necesidad suele disfrazarse de empatía, pero en el fondo es una estrategia de protección mal calibrada. El cerebro social interpreta la búsqueda constante de aprobación como dependencia. Y la dependencia reduce estatus. Paradójicamente, cuanto más intentas caer bien, menos respeto generas. Porque el respeto no nace del agrado, nace de la percepción de autonomía. Quien puede perderte sin desmoronarse, resulta más valioso que quien se adapta para no ser rechazado. Finalmente, está el error de reaccionar emocionalmente en tiempo real. Responder mensajes cuando aún estás alterado. Defenderte en caliente. Explicarte cuando estás herido. En esos momentos no actúas desde claridad, sino desde urgencia. Y la urgencia siempre juega en contra. El otro siente que te afecta, que tiene acceso, que puede mover algo dentro de ti. Esa información, aunque no se use de inmediato, queda registrada. El poder no se pierde en grandes actos, se filtra en pequeños reflejos no controlados. Estos errores no nacen de la maldad ni de la estupidez. Nacen de haber aprendido reglas sociales incompletas.
de creer que portarse bien garantiza buen trato. El sistema no funciona así. Funciona observando quién se regula, quién se expone y quién se sostiene incluso cuando nadie lo valida. Ahí es donde muchos pierden posición sin entender cuándo empezó. Desde una mirada maquiaveliana, la diferencia no está en lo que una persona desea, sino en lo que observa. La mayoría actúa desde cómo se siente. El observador frío actúa desde cómo funcionan los humanos cuando nadie los está juzgando. No idealiza, no demoniza, solo registra patrones. Entiende que las personas no responden a intenciones, responden a señales, y que la señal más poderosa no es lo que dices, sino lo que toleras. Este tipo de mirada no busca manipular, porque manipular requiere esfuerzo constante, busca estabilidad de posición. Para eso, reduce exposición innecesaria. No entra en batallas emocionales públicas, no se explica cuando no hay beneficio. No corrige percepciones ajenas si no afectan su margen de acción. Sabe que la mayoría de conflictos no se ganan demostrando razón, sino manteniendo control del marco. Quien define el marco decide qué importa y qué no. El observador maquiaveliano entiende algo incómodo. La moral social sirve para ordenar masas, no para proteger individuos. Por eso, quien sigue la moral al pie de la letra sin entender el contexto, termina desprotegido. No porque la moral sea falsa, sino porque es incompleta. Es un mapa general, no un manual táctico. En la práctica, la gente respeta más a quien se respeta a sí mismo que a quien se sacrifica sin condiciones. Y el respeto propio no se anuncia. Se demuestra con decisiones silenciosas. También entiende que el poder no siempre se ejerce. A veces solo se sugiere. Retirarse a tiempo, no responder, no aclarar, no justificar, son formas de no entregar ventaja. No por frialdad, sino por economía. Cada palabra es una ficha. Cada reacción es información. El que se expresa sin filtro entrega datos. El que dosifica conserva incertidumbre. Y la incertidumbre es un amortiguador contra el control externo. Esta mirada tampoco busca gustar. Sabe que agradar es volátil. Hoy estás dentro, mañana no. En cambio, la coherencia conductual crea previsibilidad. Y la previsibilidad genera confianza funcional, no emocional. Esa es la que sostiene posiciones a largo plazo. No se basa en promesas ni en discursos, sino en patrones, consistentes. El observador frío no promete estar siempre. Promete ser consistente consigo mismo. Y eso, aunque incomode, estabiliza el entorno. Desde aquí, muchas conductas dejan de verse como personales. El desprecio, la exigencia, el uso, ya no se viven como ataques morales, sino como movimientos dentro de una estructura. No se responde con resentimiento, sino con ajuste. No se busca castigar, se busca reequilibrar. Y ese reequilibrio casi siempre pasa por hacer menos, hablar menos y reaccionar más tarde. Esta perspectiva no te vuelve mejor ni peor. Te vuelve menos ingenuo. Te saca del centro emocional del drama y te coloca en el borde, observando. Desde ahí, las decisiones pesan más. No porque seas más duro, sino porque ya no te mueves por impulso. En un mundo donde casi todos reaccionan, el que observa sin prisa ya está jugando otro juego.